más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están, y los 24. Y continuamos con la palabra del Señor en este tiempo hermoso, en la presencia de Dios, donde su Espíritu está fluyendo, donde su Espíritu está allí en tu vida, en tu casa, está llenándote de fuerzas. Por eso nunca dejes de orar, nunca dejes de adorar, que nada interrumpa la adoración al Señor, que nada, aun por más de que tú estés viendo situaciones difíciles, por más que hayan situaciones duras, que nada estropee la adoración al Señor. Y en este texto que voy a leerte a continuación está la palabra de este día. Está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 31 y 37. Y nos habla aquí de un mandato de instrucciones que el Señor dio a Moisés, como Él también te da instrucciones. Y eso es lo que Él quiere hablarnos hoy. Esas instrucciones que Dios te da a tu vida, tienes que tomarlas en cuenta. Muchas veces dejamos pasar los consejos de Dios, las instrucciones que Él nos da. Muchas veces las tomamos como cosa liviana y no es. Moisés tenía que seguir todo conforme Dios se lo había establecido, todo conforme el Señor le había mandado hacer. Y aquí en este texto leemos: harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. No podía ser de otra manera, así como el Señor lo había establecido aquí. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos del otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Recordemos, todo esto es tallado a martillo. Así para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza, una sola pieza, labrada a martillo de oro puro. El oro significa la santificación y el labrado a martillo significa el proceso. El candelero, recordemos que estaba en el lugar santo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que habían 3 partes en el tabernáculo. La primera, los atrios; la segunda, el lugar santo; y la tercera, el lugar santísimo, donde estaba el arca, que significa la presencia del Señor. Y también nos muestra la Trinidad. Los atrios es la parte donde está cerca del pueblo, cerca de la iglesia, el que está ministrando. ¿Quién es hoy en la iglesia? El Espíritu Santo. El lugar santo es el lugar del lugar donde está el candelero, donde está este candelero, que significa el Señor Jesucristo. Y el lugar santísimo significa el Padre, donde está el arca. Y aquí nosotros damos cuenta que este candelero era ¿qué? Tipo del Señor Jesucristo, que iba a ser procesado. El almendro significa aceite, significa la unción, que pasaba por prensas ese almendro hasta que brotaba el aceite puro, el aceite
¿Y cómo fue la vida del Señor Jesucristo? Una vida llena de unción, de presencia, pero también de proceso, Y termino aquí diciendo, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Cristo es nuestra luz. Cristo que fue labrado a martillo, que fue un proceso, un trato duro. Así igual la imagen de Cristo en nuestras vidas va a tener una formación. Por eso tú y yo no podemos dejar la instrucción de Dios, dejar de ser formados. Hay una formación de Dios en tu vida, una formación. Esa naturaleza de Cristo debe de verse en nuestras vidas, debe de verse allí, debe de ver la presencia de Dios. Por eso es importante que tú y yo entendamos que la instrucción que Dios te está dando a ti, si Dios te da una instrucción, tú la sigas al pie de la letra. Eso muestra también la obediencia del Señor Jesucristo. Cuán obediente Él fue, cuán obediente hasta la muerte. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a cualquier instrucción. Si tú oras al Señor y Él te da una respuesta, mira, hija, ayuna, hija, métete en mi presencia. Yo quiero que tú te postres en mi presencia. Yo quiero que tú me creas. Yo quiero que tú entiendas el camino por donde te he traído. Es un camino para bendecirte, aunque haya sido difícil, porque estoy procesando allí esas áreas en tu vida. Y si lo hizo con el Cristo de la gloria, que aprendió obediencia, dice la palabra, fue manifestada la obediencia a través del sacrificio. ¿Cuántas cosas más en nosotros que necesitamos ser procesados, que necesitamos la corrección de Dios muchas veces, necesitamos su palabra, necesitamos que nuestros oídos se abran cada vez más, y esos procesos te van a acercar a Dios cada vez más? Si hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida, es abrir tus oídos, tus sentidos espirituales, tu visión, tus oídos para que le escuches, para que Él se manifieste en tu vida y tú le veas cerca de ti, porque Él quiere hablarte, Él quiere verte. Pero si tú en la primera instrucción no le obedeces, ¿qué pasa si Moisés dice, no, este candelero no lo voy a hacer así de oro, sino que lo voy a hacer de bronce? Este candelero no va a llevar 6 copas, sino que va a llevar simplemente 3. No, ¿para qué 6? No, donde Él le meta allí su conciencia, donde le meta su razón, se convierte en una ¿qué? Desobediencia. Y nosotros muchas veces hacemos eso, muchas veces actuamos de nuestra manera. Es que me parece que debe ser así, yo creo que debe de ser de esta forma, y no es así. No podemos hacerlo a nuestra manera. Dios se va a revelar a tu vida y te va a dar las instrucciones precisas, como lo hizo con Josué. A Josué el Señor le dio las instrucciones precisas para la toma de Jericó. Hay fortalezas que solamente en tu casa, en tu mente, en tu familia, que solamente van a caer de acuerdo a la manera de Dios. Por eso tú tienes que estar atento, debes de estar ahí consciente de lo que el Señor quiere. ¿Tú qué quieres, Señor? Yo lo voy a hacer, yo voy a obedecerte, yo voy a seguir tus pisadas, yo quiero obedecerte. Así como el Cristo de la gloria, este candelero, ¿qué era? Era la naturaleza, era el Señor Jesucristo. Esos procesos forman un carácter en nuestras vidas. Ese formarse, ese moldeo a martillo, moldeo. No te salgas de los procesos por más duros que parezcan. Quédate quieto, quédate quieta, orando al Señor, orando, viniendo a la presencia del Señor. Yo quiero, Señor Dios mío, obedecerte. ¿Tú qué quieres que yo haga? Voy a doblar mi orgullo, voy a doblar mi arrogancia, mi altivez. Yo no quiero ser una mujer altiva. Yo no quiero, Señor Dios mío, ser allí, Padre, de los que dicen que te obedecen, pero no te obedecen nada. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, quiero hablar contigo en la madrugada? Quiero que tú te levantes a las 2 de la mañana y te despierta el Señor. ¿Y tú qué haces? Volver a acostarte.
Te despierta el Señor y tú dices, no, Señor, tú sabes, estoy enferma, me duelen los huesos, me duele esto, me duele aquello. No, ¿por qué no mejora a las 3 de la tarde? ¿Por qué no mejor? No, porque Él te está dando una instrucción, como se la dio a Josué allí frente a esa fortaleza de Jericó. Dice que era una ciudad bien guardada, bien fortalecida. Y repite varias veces, las fortalezas de Jericó no eran fáciles, mis amados hermanos. Tal vez tú te has encontrado en tu casa con fortalezas, un hijo rebelde, situaciones económicas duras, ruina, que viene de tercera, cuarta generación. Fortalezas que solamente Dios puede derribar. ¿En qué momento Josué podía haberlo hecho con aquellos que habían pasado, con aquellos jóvenes? Porque recordemos que los que pasaron eran menores de 20 años. Entonces, recordemos que ellos eran los únicos maduros, aquellos espías que habían sido enviados a mirar la tierra. Y los otros eran una generación nueva, como la generación de Eliseo, la que entraba allí a poseer la tierra. Entonces, es de acuerdo a lo que Dios te dice, de acuerdo a lo que Dios quiere que tú obedezcas. Él conoce, Él sabe. Si el Señor te dice ama, perdona, esa es la estrategia. Cuando tú empieces a amar y a perdonar muchas cosas, cadenas van a caer de tu casa, de tu vida. Hija, entrégame esa amargura. Ya no sigas más amargada con lo mismo. Entrégame eso. ¿Qué va a hacer el Señor allí? Cuando tú le entregues eso, cuando tú cambies, cuando tú digas, sí, Dios mío, yo anhelo lo tuyo, yo no quiero más seguir amargada, no quiero más seguir contenciosa, peleando. No, Padre, yo te voy a entregar esto. Si el Señor te dice, calla ante las situaciones más duras, más humillantes, más difíciles. No quiero que alegues, no quiero que discutas, no quiero que abras tu boca y comiences a discutir, no, sino que me entregues todo a mí. Obedece, hay que callar, hay que entregar todo al Señor, toda justicia a Él. Entonces Él se va a levantar por ti. Pero si tú sigues argumentando y tú sigues allí peleando y tú sigues diciendo, no, es que esto es así, es que a mí me parece, es que yo creo que esta situación que se está viviendo, esto que está pasando, no tiene solución, o sí tiene solución de esta manera y yo soy la que voy a solucionar de esta forma. No eres tú. No eres tú, has intentado 1, 2, 3 veces con tu manera de ser y lo que has hecho es desgastarte. Ya te sientes cansada, te sientes sin fuerza porque has hecho muchas cosas sin Dios. Pero si tú entregas a Dios, si tú dices, Señor, este moldeo a martillo, Señor, esto está causando en mi vida, Dios mío, un efecto. Padre, yo quiero humillarme delante de tu presencia. Quiero que lo tuyo, Señor Dios mío, sea establecido en mi vida. No quiero más, Señor Dios mío, lo mío. Quiero lo tuyo, lo tuyo. Que se haga a tu manera, que se haga tu voluntad. Allí, en esa humillación, allí en ese quebranto, va a suceder lo de Dios. Yo recuerdo una vez que el Señor empezó a tratarme, viví un proceso fuerte en mi vida, donde el Señor me llevaba cada vez más a la sanidad de mi corazón y me quería el Señor hablar. Y esa vez el Señor me dijo, hija, yo quiero que tú entres en un ayuno, porque allí en ese ayuno te voy a hablar en el ayuno. O sea, si no ayunaba, si no entraba, si no obedecía, pues no me iba a hablar como él quería hablarme. Inmediatamente entendí que Dios quería sanarme, sanar mi corazón de heridas que había recibido, de situaciones difíciles que había afrontado. Mira la vida de José. José vivió cosas muy duras, vivió confrontaciones muy duras, pero era el proceso que él tenía que vivir. Hay situaciones que Dios en un abrir y cerrar de ojos pudiese cambiar de nuestras vidas, transformar esa situación en un abrir y cerrar de ojos, porque Él tiene el poder de hacerlo, pero Él quiere en ese transcurso de ese proceso
confrontar nuestro corazón, traer la sanidad a nuestra vida. Si es enseñarte el perdón, pues vas a vivir un camino allí donde Dios te va a dejar en un callejón sin salida hasta que tú perdones. No porque la otra persona ni se lo merezca, ni te haya pedido perdón, ni te pida disculpas, no, sino es por ti, porque tú tienes que vencer ese gigante de rencor, ese gigante de venganza, que tal vez es generacional, que ha afectado tu casa, tu familia. Y el Señor te da la victoria allí para que eso no toque más. Aún tus generaciones empiezan a ser mudadas porque Dios empieza. Él quiere trabajar con las generaciones, pero empieza con uno, como lo hizo con Abraham, hasta el punto donde el Señor liberta allí y empieza el Señor a mostrar su gloria por medio de la generación siguiente. Y luego coge a Jacob el Señor y de allí nacen allí las tribus de Israel, de donde se va a levantar el Mesías por medio de la tribu de Judá, allí por medio de David, del linaje de David. Entonces nosotros tenemos que ver que el Señor mira de manera grande, de una manera poderosa, de una manera amplia, mira el Señor. Y allí el Señor me lleva esos 3 días de ayuno y allá me habla el corazón. ¿Para qué? Para sanarme. Entrégame esto. Porque no hay heridas más dolorosas que las heridas causadas por alguien que tú amas. Esa persona que tú amas allí y te causa una herida es la herida que más duele. La herida que más duele. Pero no le podemos servir al Señor allí heridos, ni lastimados, ni dolidos, ni con rencores en nuestro corazón. Él quiere sanarnos y Él te lleva allí en la intimidad. De allí en la intimidad el Señor te habla. Entonces tú tienes que seguir las instrucciones. Dios quiere hablarte. Porque muchas oraciones pareciese que orase y nada que son contestadas, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, en ese aspecto. Y cuando tú te alineas al Espíritu, empiezas a ver un fluir de Dios, empieza todo a darse, porque estás caminando ya en la voluntad del Señor, porque has dejado de lado lo tuyo, y ahorita viene ya verdaderamente al alineamiento y empiezas a caminar. Pues allá Dios me habló y de ahí el Señor empezó a levantar de ahí, de ese tiempo. Y cuando el Señor me dice, te quiero allí, porque allí te voy a hablar, no va a ser en ningún otro lugar. Recuerdo un retiro que el Señor nos lleva a Barranquilla, y el Señor, yo ore por la palabra para todas esas mujeres que el Señor, Él me dio un sueño y me dijo, congregarás las mujeres en tal lugar. Hermanos, y eso es lejos de la ciudad donde yo habito, muy lejos. Y todas tenían que congregarse allí y la mayoría tenía que cruzar, ir en avión. Pero era algo que Dios iba a impartir allí en ese lugar. Lo de Dios tiene un precio a pagar. Todo lo del Señor. Mira, noches de vigilia, noches de oración, noches donde tú derrames tu corazón a Dios. Allí te va a ser dada la instrucción. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Subir al monte. ¿Era fácil subir a un monte? No es fácil subir a un monte. Se lleva tiempo, se lleva camino, se lleva la subida, que es más difícil que la bajada. Y se lleva un proceso, se lleva tiempo. Y tú tienes que salir de tu comodidad. Si Dios te llama en la madrugada, tú tienes que salir de tu comodidad y empezar a buscar al Señor. Pues fue allí, yo busqué la palabra y oré y métame con el Señor. Y el Señor me dijo, no, la palabra te la voy a dar allá, frente a ellas. Yo, Dios mío, ¿cómo así, Dios mío? Allá, cuando tú llegues a ese lugar, vas a sentir la impartición de mi espíritu y de mi poder. Son actos de fe, son caminos de fe. Y el Señor te quiere llevar a fe mayor, a donde tú camines en la fe y tú le creas al Señor y sepas que de Él viene el triunfo, de Él viene la victoria para tu vida. Que tú debes desde obedecerle. Métete en la presencia con el Señor, búscale porque Él tiene respuestas para tu vida, pero tú tienes que creer lo que Dios te dijo y caminar en lo que Dios te ha dicho, y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Oh Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado en este día. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día generes un corazón obediente en nuestras vidas.